Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a ver el capítulo final, el capítulo 12. Capítulo que va a cerrar la última visión del libro de Daniel. Ustedes recordarán que a partir del capítulo 10 se fue desarrollando lo que es la última visión del libro. Daniel ha estado afligiéndose durante 21 días porque el pueblo de Israel había regresado de Babilonia a Israel, pero había empezado una oposición contra el pueblo y se había detenido la construcción del templo. Daniel está afligiéndose porque no sabe qué es lo que va a pasar con su pueblo en el futuro. Así que Daniel, en estos 21 días, él está afligiéndose y luego de repente él tiene una visión. Y se aparece un hombre vestido de lino, que tiene todas las características de Jesús en el libro de Apocalipsis. Por eso concluyo que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Daniel ante esta visión queda rendido, queda postrado ante la presencia de Jesús. Pero luego una mano lo toca y empieza a conversar con él. Y le cuenta acerca de esta guerra espiritual que ha ido ocurriendo durante 21 días. El príncipe de Persia se había opuesto a este ángel durante 21 días, hasta que llegó el arcángel Miguel y pudo permitir que este ángel llegara y le revelara a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué es lo que está escrito en el libro de la verdad? Es lo que hemos ido viendo en el capítulo 11. Capítulo que es un capítulo un poco tedioso, pero que tiene contenido en él una cantidad abrumadora de profecías con respecto al futuro de la nación de Israel para Daniel y al pasado de la nación de Israel para nosotros. Pero en la última sección, que la hemos visto en 2 clases, hemos visto lo que va a ser el futuro de la nación de Israel con respecto a un hombre de pecado conocido en la Biblia como el Anticristo. Y hemos ido hablando acerca de él en los versículos finales del capítulo 11. Ahora en el capítulo 12 vamos a terminar la visión. Daniel ya ha visto lo que va a pasar, o se le ha relatado lo que va a pasar en el tiempo del fin, en el tiempo del Anticristo, y cómo la nación de Israel va a sufrir por causa de este hombre, y cómo las naciones van a estar en conflicto constantes también por causa de este hombre. Así que el ángel va a culminar la profecía dándole esperanza a Daniel, porque lo que vamos a ver hoy es que Daniel va a ser recompensado en el final, y que los seguidores del Dios vivo y verdadero vamos a ser recompensados al final de los tiempos. Y eso es lo que veremos en el capítulo 12 el día de hoy. Así que les pido por favor que me acompañen a este estudio final en Daniel capítulo 12, versículo 1, y vamos a estar leyendo como siempre la versión Reina Valera contemporánea. El ángel continúa la narrativa a Daniel en el versículo 1 diciéndole lo siguiente: cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Esta versión no le hace justicia al original. Y en el versículo 1 dice cuando llegue el momento. Pero en el original es en este tiempo, en el tiempo del Anticristo, en el tiempo final, en el tiempo del fin, se va a levantar Miguel, un personaje que ya hemos ido viendo en los versículos y capítulos anteriores. Más bien capítulos anteriores, no versículos. En los capítulos anteriores hemos ido viendo a Miguel. Hemos visto cómo él está de parte del pueblo de Israel. Y en el original, lo que el ángel le dice es, en el tiempo del fin, estará de pie al lado de tu pueblo el arcángel Miguel. Eso es lo que el ángel le quiere narrar a Daniel y se lo está diciendo en estos versículos. El ángel le está relatando lo que va a suceder en el tiempo del fin. ¿Quién va a estar del lado del pueblo de Israel? El arcángel Miguel. Él va a estar a su lado y va a estar protegiendo a la nación de Israel en este tiempo tumultuoso que hemos ido viendo en los capítulos anteriores. Sobre todo en el capítulo 11, la parte final, y también en el capítulo 7 cuando se nos habla del cuerno pequeño. Así que el que va a estar de parte del pueblo de Israel en todo este tiempo angustioso va a ser el arcángel Miguel, va a ser el defensor del pueblo. Y eso es lo que hemos visto en el estudio del capítulo 10. Una de las cosas que les compartí es que aparentemente en el mundo espiritual hay seres angelicales
buenos y malos, que están gobernando las naciones, que las protegen, que las guían, que las influencian. Por ejemplo, el príncipe de Persia no era un ser angelical bueno, sino era un ser angelical malo, era un demonio. Así que lo que vemos es que las naciones están siendo influenciadas por seres espirituales. Y en el caso de la nación de Israel, el que va a proteger al pueblo va a ser el arcángel Miguel. Y él dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Literalmente que está al lado, de pie al lado de los hijos de tu pueblo. Está al lado del pueblo de Israel, está ahí para protegerlo. Serán momentos angustiosos, nos dice el texto, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado. Lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Lo que este versículo nos cuenta es que en este tiempo del fin van a haber tiempos angustiosos o van a ser tiempos angustiosos, los cuales nunca han existido hasta ese momento. No va a haber un tiempo tan angustioso como ese momento. El tiempo del anticristo, el tiempo de lo que se conoce como la gran tribulación, que es donde el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo. Y podríamos ampliarlo a lo que se conoce como la tribulación. Y quiero hacer una aclaración rapidita. La semana 70 del libro de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, son los últimos 7 años antes de la venida de Jesús. Antes de que Jesús vuelva, van a haber 7 años de tribulación, que van a ser tiempos angustiosos para el mundo entero. Pero a la mitad de esos 7 años, el anticristo se va a meter en el templo y se va a proclamar Dios. Y va a empezar la gran tribulación, los tiempos angustiosos a los que se refiere el ángel aquí, donde el pueblo de Israel va a ser perseguido, va a ser asesinado por el anticristo. Va a sufrir a manos del anticristo, de este hombre de pecado. Pero como dice el texto, como dice el ángel, el pueblo de Israel, los que estén escritos en el libro, van a ser protegidos durante ese tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Si nosotros leemos el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver que hay una guerra celestial entre el arcángel Miguel y Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y Satanás es enviado hacia la tierra, o más que enviado, es como derrotado y arrojado a la tierra después de esta batalla cósmica. Y luego de que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, estos 3 años y medio últimos, Satanás va a poner su énfasis en perseguir y destruir a la nación de Israel. Pero aquellos que estén escritos en el libro, ¿qué quiero decir con eso? Aquellos que hayan puesto su fe en el Dios vivo y verdadero, aquellos que hayan puesto su fe en Jesús, van a ser protegidos durante 3 años y medio. Van a ser protegidos en esos 3 años y medio finales antes de la venida de Jesús. ¿Cómo van a ser protegidos? Les recomiendo leer Apocalipsis capítulo 12. Pero lo que se cree es que el pueblo de Israel, aquellos que estén inscritos en el libro, aquellos que hayan puesto su fe en Jesús, van a ser preservados en la ciudad de Petra, que está hoy en día en Jordania, por muchas referencias bíblicas que nosotros tenemos. Eso es lo que se cree hasta el día de hoy. El futuro es incierto, no lo sabemos. Sabemos que van a ser protegidos, sabemos que van a ser llevados al desierto. Se cree que es en la ciudad de Petra, en Jordania. Les animo a buscar imágenes, recorridos virtuales por la ciudad de Petra, para que ustedes tengan una idea donde posiblemente el pueblo de Israel va a ser protegido en esos 3 años y medio finales. Va a ser protegido el pueblo de Israel, y es lo que el ángel está diciendo a Daniel. Miguel el arcángel va a estar del lado del pueblo de Israel en esos tiempos angustiosos que no han habido ni habrán jamás después de este momento. Pero el pueblo de Israel, aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, aquellos que hayan puesto su fe en Jesús, van a ser protegidos durante esos 3 años y medio finales. Cuando se nos cuenta en este versículo que van a haber tiempos angustiosos como no han habido nunca jamás, nosotros inmediatamente hacemos una referencia a lo que Jesús dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra con respecto a los tiempos finales. Él también usó la misma referencia de la que habla Daniel acá y la que también hemos ido viendo en capítulos anteriores. Les voy a leer lo que Jesús dice con respecto a estos tiempos angustiosos. Les voy a leer lo que dice Jesús en el libro de Mateo, en el versículo 15 al 21 del capítulo 24. Mateo 24, versículo 15 al 21 dice lo siguiente. Jesús le está dando un sermón conocido como el Sermón del Monte de los Olivos a sus discípulos. Un sermón, una prédica que tiene que ver con los últimos tiempos. Y les dice lo siguiente. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes.
El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta o embarazadas esos días, o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Acá Jesús está haciendo una referencia a lo que hemos ido estudiando en el libro de Daniel. Cuando se establezca la abominación desoladora en el templo, pueblo de Israel, huyan, escapen, porque no existirá un día tan angustioso, un tiempo tan angustioso como el que va a ocurrir en ese momento. Así que huyan, por favor, oren para que ese día no caiga un día sábado, un día de reposo, donde el pueblo de Israel se paraliza prácticamente. ¿Cómo van a sufrir las mujeres que estén embarazadas y amamantando en ese tiempo de huida? Eso es lo que Jesús está narrando en su sermón del Monte de los Olivos. Justo lo que el ángel le está contando a Daniel y también lo que Daniel ha ido aprendiendo en capítulos anteriores. Van a ser tiempos muy angustiosos. Otro libro y otro profeta que habla acerca de este tiempo angustioso es Jeremías. Y Jeremías, hablando de parte de Dios, dice lo siguiente a la nación de Israel, aquellos que lo están leyendo. Dice lo siguiente en el capítulo 30 de Jeremías, en el versículo 4. Dice: el Señor habló también acerca de Israel y de Judá. Estas fueron sus palabras. Así ha dicho el Señor: se oye un grito de terror, un grito de miedo y no de paz. Vamos a ver. ¿Desde cuándo los hombres dan a luz? ¿Cómo es que a todos ellos los veo con los brazos en jarras como mujeres parturientas? ¿Cómo es que todos ellos tienen pálido el rostro? ¡Ah, qué terrible será ese día! Terrible como ningún otro. Serán tiempos de angustia para los de Jacob, pero lograrán sobrevivir. En aquel día yo haré pedazos el yugo que pesa sobre su cuello y reventaré sus coyuntas. Ningún extranjero volverá a esclavizarlos. Palabra del Señor de los ejércitos. Acá este periodo de angustia se le conoce como el periodo de angustia de Jacob, porque es un periodo de angustia para la nación de Israel y para el mundo entero que no ha puesto su fe en Jesús. Por eso es que nosotros sabemos que este tiempo de angustia de Jacob no es parte o no va a formar parte la iglesia. La iglesia va a ser llevada antes de que empiece esta semana final, estos 7 años finales de la historia antes de la venida de Jesús, porque están enfocadas en la nación de Israel. Alguien podría preguntar: Horacio, ¿cuál es el propósito de este tiempo de angustia? ¿Cuál es el propósito de este tiempo de tribulación de estos 7 años? Bueno, les doy unas referencias. Si ustedes leen Isaías 24 hasta el 27, van a ir viendo cómo el profeta Isaías relata lo que va a ser el tiempo de tribulación. Sobre todo el capítulo 24. En el capítulo 24 ustedes van a ver que Dios va a dejar claro que el tiempo de tribulación es un tiempo para borrar de la faz de la tierra a los pecadores. Y cuando digo a los pecadores me refiero a aquellos que han rechazado al Señor por completo, porque nosotros somos pecadores, pero hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación. Pero aquellos que han rechazado a Jesús, aquellos que cierran el puño contra Él, a pesar de todo lo que está pasando en ese tiempo, ellos van a pasar un tiempo de tribulación durísima y van a ser borrados de la tierra. Y el periodo de tribulación tiene el propósito, o uno de los propósitos es eliminar a los pecadores de la faz de la tierra. Ese es uno de los propósitos. Otro de los propósitos es crear un gran avivamiento en el mundo entero. ¿A qué me refiero con un gran avivamiento? Con un gran despertar espiritual. Con personas que han rechazado a Dios durante mucho tiempo, pero en este periodo de angustia se vuelven a Dios. Y se dan cuenta de que todo lo que se les había dicho acerca de Dios era verdad. Y que Dios realmente está juzgando la tierra. Y ellos se van a volver a Dios y van a obtener salvación. Pero en el tiempo de angustia. Van a ser conocidos como los santos de la tribulación. Y los mártires de la tribulación, porque van a ser perseguidos durante esos 7 años. Van a sufrir muchísimo por haber puesto su fe en Jesús en ese tiempo. Pero van a ser salvos. Y ese es otro de los propósitos de la tribulación. Un gran avivamiento global. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7 vemos a 144,000 judíos que se van a convertir
Y en la segunda parte del capítulo vemos a un montón de gentiles, no judíos, que van a poner su fe en Jesús. Así que el segundo propósito de la tribulación, de ese periodo de angustia, es un gran avivamiento mundial. Que muchas personas lleguen a poner su confianza en Jesús para salvación. Y el tercer propósito, que lo vamos a ver hoy en los siguientes versículos, es quebrar la voluntad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha hecho un pacto con la muerte. Ha hecho un pacto con el príncipe del pacto del capítulo 7, que dura 7 años, que es un pacto que no es algo que ellos están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, agradando a Dios, sino es un pacto para su conveniencia. Y la nación de Israel siempre ha estado con un corazón duro hacia Dios. Siempre ha sido religiosa la nación de Israel. Siempre externamente se han visto muy piadosos, pero en su corazón han estado lejos de Dios. Obviamente hay un montón de judíos que van a poner su confianza en el Señor, que no lo van a rechazar, que van a reconocer a Jesús como su Salvador, pero en general la nación de Israel en los primeros años de la tribulación van a ser reacios a Jesucristo, le van a dar la espalda y van a preferir sus sacrificios en el templo, aferrarse a la ley de Moisés y no al nuevo pacto en Jesús para salvación. Entonces el tercer propósito de la tribulación es quebrar la voluntad de la nación de Israel. Humillarlos para que ellos reconozcan realmente, por primera vez, a Jesús como nación, como su Salvador. Hoy en día hay judíos que han puesto su confianza en Jesús. Se conocen como judíos mesiánicos, judíos que han creído en el Mesías. Pero en general la nación no cree que el Mesías ha vuelto. No cree que el Mesías ha venido por primera vez. Ellos están esperando aún al Mesías. No creen que Jesús es el Mesías. Entonces la tercera cuestión de propósito con respecto a la tribulación es quebrar la voluntad del pueblo de Israel. Borrar de la faz de la tierra a los pecadores por haber rechazado al Dios de este universo. Crear un avivamiento global. Que muchas personas se vuelvan a Él en este periodo. Han esperado este tiempo duro para recién volverse a Él. Y quebrar la voluntad de la nación de Israel. Humillarla y que realmente reconozcan a Jesús como su Salvador. Esos son los tres propósitos principales del periodo de tribulación. Entonces, este versículo lo que nos cuenta es eso. El arcángel Miguel va a estar del lado de la nación de Israel. Van a haber tiempos angustiosos, 7 años de tribulación, donde la nación de Israel va a sufrir grandemente, sobre todo los 3 años y medio finales a manos del anticristo. Pero aquellos que estén inscritos en el libro de la vida van a ser protegidos en esos 3 años y medio. Eso es lo que el ángel está relatando en este primer versículo. Hemos avanzado un versículo, pero son pocos versículos que vamos a ver hoy. Veamos el versículo 2, que es lo que el ángel le sigue contando a Daniel. Dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que el ángel está contando a Daniel ahora es que en este periodo final de tribulación, antes de que Jesús vuelva, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Va a haber una resurrección de los muertos. Algo que la nación de Israel, por este pasaje en el libro de Daniel, entendió es que iba a haber una resurrección final. Al final de los tiempos, para el reinado del Mesías, la nación de Israel, aquellos que hayan estado inscritos en el libro de la vida, van a ser resucitados. Y acá dice que va a haber 2 resurrecciones. Una resurrección para vida eterna y una resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Van a haber personas que van a resucitar para reinar con Jesús durante los primeros 1000 años, que se conoce como el milenio, y luego pasar al estado eterno. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero también van a haber personas que van a resucitar para ser condenadas eternamente. La eternidad acá está en juego. Algunos van a pasar la eternidad con el Señor y otros van a pasar la eternidad sin el Señor. El Señor nunca va a obligarte a ti a pasar la eternidad con Él. Es ilógico, y muchas personas tienen esta idea ilógica de que has rechazado a Jesús, has rechazado a Dios todo tu tiempo terrenal, pero cuando mueres vas a pasar la eternidad con Él. No tiene sentido eso. Una persona que rechazó a Jesús aquí en la tierra no va a pasar la eternidad con Él cuando muera. Va a pasar la eternidad sin Él, porque esa fue su elección aquí en la tierra. Entonces lo que el ángel está contando de Daniel es, en este periodo final, en el periodo de la tribulación, terminando la tribulación, va a haber una resurrección de los muertos. Van a haber personas
que han puesto su confianza en Jesús, que van a resucitar. Pero van a haber otras que van a resucitar, pero para ser juzgadas y ser arrojadas al lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que el libro Apocalipsis nos pinta en los capítulos finales. Por ejemplo, Apocalipsis 19 en la parte final nos cuenta la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 20, en los primeros versículos, ya nos cuenta acerca del milenio, de su reino, de los primeros 1000 años de él reinando acá en la tierra. Y una de las cosas que se nos dice es que va a haber esa resurrección de los muertos. Pero no la resurrección que es para condenación, sino la resurrección que es para estar con Jesús por los primeros 1000 años. Y se los voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Los voy a leer de corrido. Dice lo siguiente. Esto es después de la segunda venida de Jesús. Dice Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis. Vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Acá en este pasaje hay un montón de detalles. Por ejemplo, la bestia es el anticristo. El dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Y Satanás va a ser atado durante 1000 años. Pero aquellos que han sufrido en el periodo de la tribulación, aquellos que han sido decapitados por el nombre de Jesucristo en ese periodo de 7 años, van a ser resucitados para reinar con Cristo durante 1000 años, que es el periodo que se conoce como el periodo del milenio, Jesús reinando acá en la tierra. Y lo que el ángel está contando a Daniel es de esta resurrección. El pueblo de Israel va a ser resucitado también en este tiempo, para heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob en el Antiguo Testamento. Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que les iba a dar la tierra por herencia. Pero, por ejemplo, Abraham nunca heredó la tierra de Canaán, nunca heredó la tierra prometida. Pero Dios le prometió dar la tierra a Abraham. Si Dios le prometió dar la tierra a Abraham, pero Abraham ya murió, significa que Abraham tiene que resucitar de entre los muertos para recibir la herencia que Dios le prometió, porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, en este periodo de resurrección, el pueblo de Israel va a recibir las promesas que Dios le dio a sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob en adelante van a recibir las promesas que Dios les dio. Y esto es la heredad de la tierra prometida y reinar con Jesús como su Mesías durante 1000 años. ¿Qué pasa luego de los 1000 años? Eso es un estudio aparte en el libro de Apocalipsis. Pero esta resurrección es la que se está refiriendo el ángel en este versículo 2. Van a haber personas que van a resucitar para vida eterna y otras que van a resucitar en el tiempo final para condenación eterna. Luego de estos 1000 años se va a establecer lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Van a ser abiertos los libros y todo el mundo va a ser juzgado. Y aquellos que hayan sido culpables, aquellos que no se encuentren en el libro de la vida, van a ser arrojados al lago de fuego por su propia elección, porque ellos rechazaron conscientemente al Señor. Ellos pusieron su fe en ellos mismos o en otros dioses, pero no en el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, por su propia elección van a ser arrojados ahí. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos cuenta en los capítulos finales. Esta es la resurrección. Y algo que es importante entender es que acá se habla mucho de la eternidad. Vamos a ser resucitados para una herencia eterna o vamos a ser resucitados para una condenación eterna.
Y una de las cosas que me ponía a pensar es que si nosotros entendiéramos que somos eternos, viviéramos de una manera completamente diferente. Porque si nosotros entendemos que el tiempo en el que vivimos aquí en la tierra es así de pequeño y la eternidad es así de grande, nosotros invertiríamos mejor nuestro tiempo en este periodo pequeño para pasar ese tiempo grande en el lugar más beneficioso para nosotros. Si yo en este tiempo pequeño tengo que tomar la decisión de poner mi fe en Jesús, de reconocerlo a Él como Salvador, para pasar la eternidad con Él, tengo que invertir bien ese tiempo y tomar esa decisión en este pequeño tiempo. Este periodo de tiempo corto en el que vivimos, que es nuestra vida, tenemos que aprovecharlo bien, porque las decisiones que tomemos aquí van a influenciar nuestra eternidad. De las decisiones que tomemos aquí va a depender nuestra eternidad. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Claro, somos eternos. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Depende de la decisión que tomemos aquí. Y la decisión clave y fundamental es Jesucristo. Es qué cosa tengo yo que ver con Jesucristo. ¿He puesto mi fe en Él para salvación? ¿Él es mi Rey, Él es mi Señor? ¿O no? ¿O es simplemente un maestro importante? ¿Es un loco para mí? ¿Es alguien que rechazo? ¿Es alguien que odio? ¿Qué actitud tengo yo hacia Jesucristo? ¿La de Señor y Salvador? ¿O la de rechazo o la de espera? Dependiendo de la decisión que tome aquí, influirá en mi eternidad. Porque va a haber una resurrección de los muertos. Y eso es lo que Daniel está recibiendo en estos versículos. Veamos el siguiente versículo, el versículo 3. Dice el ángel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Acá el ángel se está refiriendo a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Son los sabios que nosotros vimos en el capítulo 11. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el periodo del anticristo, después de la abominación desoladora, van a haber sabios que van a instruir al pueblo de Israel en la justicia. Van a instruir a muchos en los caminos del Señor. Pero estos sabios, estos entendidos, van a ser asesinados también, muchos de ellos, por su fe en Jesús. Y a estos hombres es a los que se refiere el ángel en este versículo. Dice que estos entendidos van a iluminarse o van a resplandecer como el resplandor del firmamento, como el día completo en la mañana, como ese sol radiante que sale en la mañana. De esa manera van a resplandecer estos hombres. Y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Algunas personas, leyendo este versículo y viendo también algunos pasajes en Apocalipsis, sobre todo en Apocalipsis 2, en el versículo 28, que es un mensaje a una iglesia, tienen la interpretación de que nosotros vamos a brillar por la eternidad. Aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, aquellos que hayamos sido esos sabios, esos instructores, esos que instruimos a muchos en la justicia, esos que nos pusimos del lado de Jesús, vamos a ser personas que van a brillar por la eternidad, que las personas van a reconocer que nosotros hemos sido aquellos que pusimos nuestra fe en Jesús. Y eso va a ser algo que va a durar por la eternidad. Y algunas personas ven este pasaje como que es algo simbólico y que es algo que estas personas van a ser premiadas de una manera increíble por su fidelidad a Dios. Porque, ojo, nosotros vamos a ser recompensados por la eternidad. Y eso es algo importante de aclarar. La Biblia enseña que nosotros, por poner nuestra fe en Jesús para salvación, recibimos la salvación inmediatamente. Jesús ya hizo todo el trabajo. Él murió por nosotros en la cruz. Él fue sacrificado para que nosotros no tengamos que cargar y pagar por nuestros pecados. Él hizo todo el trabajo. Por eso Él dijo: consumado es, ya todo está pagado, la deuda está pagada. Así que por la fe accedemos a la salvación que Jesús proveyó con su muerte y resurrección en la cruz. Pero nosotros también vamos a ser premiados de acuerdo a nuestra fidelidad aquí en la tierra. Un estudio muy interesante de hacer es el de las coronas que Dios nos va a dar en la resurrección, en la eternidad. Cuando nosotros pasemos a la eternidad, vamos a ser premiados por nuestra fidelidad. Si tú pones tu confianza en Jesús, ya eres salvo. Pero aparte de la salvación, que ya es el regalo más grande que Dios te ha podido dar, Dios te va a premiar de acuerdo a tu fidelidad acá. Eso significa que van a haber personas que van a ser más premiadas que otras en el cielo. Y una de las cosas que el ángel está contando a Daniel es que estos hombres sabios
van a ser personas bien premiadas. Estas personas que instruyeron a muchos en la justicia y que fueron muy entendidos en las cosas de Dios, van a ser premiados por su conocimiento y también por su instrucción a los demás. Vamos a ser recompensados. Vamos a ser premiados con coronas, nos dice el Nuevo Testamento. Y les animo a hacer un estudio sobre las coronas del Nuevo Testamento. ¿Por qué cosas Dios nos da coronas? Y en este caso, estos hombres van a ser recompensados por su entendimiento y por instruir a otros en la justicia. Y eso es algo importante. Lo que tú conozcas de Dios aquí va a influenciar tu eternidad también. Ya no en dónde la vas a pasar, sino en tus recompensas celestiales. Por eso en el capítulo 11, una de las cosas que hablamos cuando vimos a estos hombres es lo importante de ser entendidos en los tiempos y entendidos en las cosas de Dios. No es por gusto que Dios nos ha dado su palabra. Es para conocerlo, es para conocernos, es para conocer los tiempos en los que vivimos, es para tener su sabiduría y es algo que nos va a influenciar hasta en la eternidad. Porque estos hombres entendidos van a ser recompensados por ese entendimiento que tienen y porque ese entendimiento no lo guardaron solo para ellos, sino lo aplicaron en sus vidas y lo compartieron con otros. Así que tu entendimiento de las cosas de Dios, lo que tú vas aprendiendo de Él, tu interés de conocerlo más, tu interés de poner en práctica lo que aprendes, tu interés de compartirlo con otros, va a tener una recompensa también de parte de Dios. Dios es alguien que le encanta recompensar a sus hijos hasta cuando no se lo merecen. Porque si se ponen a pensar, la salvación es algo que no nos merecemos. Pero Dios nos ha decidido recompensar simplemente por amor. Él ha hecho todo el trabajo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el regalo. Nada más. Es reconocerlo a Él como el Señor, aceptar la salvación. Él ya hizo todo el trabajo. Así que nuestro Dios es un Dios recontra dadivoso y es un Dios que nos recompensa muchas veces sin merecerlo. Pero estos hombres van a ser recompensados por su fidelidad. Estos hombres van a ser recompensados adicionalmente, aparte de su salvación, por su fidelidad. Y es algo que yo te animo a ti a buscar. Ser recompensados en el cielo, no en la tierra. No buscar tesoros terrenales, sino buscar los tesoros celestiales. Un pasaje que habla acerca de eso es Mateo capítulo 6, por ejemplo. Los animo a leer Mateo capítulo 6. Así que estos hombres van a ser recompensados y van a ser recompensados por toda la eternidad. ¿Quieres ser recompensado? Ya sabes lo que tienes que hacer. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Versículo 4 y de ahí vamos a leer más versículos juntos. Dice el versículo 4. Ahora el ángel dirigiéndose a Daniel. Dice, pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. El ángel ahora le está diciendo algo interesante a Daniel. Las palabras de este libro tienen que ser selladas, tienen que ser cerradas, también dice otra versión, hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa esto? Porque aquí en esta versión dice mantén estas palabras en secreto. La idea acá pareciera que es no se lo cuentes a nadie. Y séllala hasta el tiempo del fin. O sea, escóndelas y aparte bloquea el libro para que nadie lo lea. Eso es lo que uno podría interpretar acá. Pero la idea de que lo tiene que hacer en secreto es la idea de que tiene que preservar el libro. O sea, estas palabras que está recibiendo Daniel las tiene que plasmar en escrito. Porque, ojo, si nos ponemos a pensar, lo que estamos leyendo no es que Daniel lo fue escribiendo mientras lo contaban. Parece que Daniel lo escribió después. Así que Daniel tenía que preservar estas palabras. Tenía que preservar este libro y tenía que autentificarlo, que es la idea de sellarlo hasta el tiempo del fin. La idea de autentificar y de asegurar es lo que habla con sellar. Autentificar o asegurar. Cuando dice séllalo hasta el tiempo del fin, esa es la idea. Autentificar o asegurar. O sea, esto es un mensaje que tampoco no se va a entender mucho hasta el tiempo del fin. Es algo que va a ocurrir progresivamente con respecto al entendimiento. Por eso el ángel le dice, muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Cuando vemos la palabra ciencia significa conocimiento. Entonces lo que el ángel está diciendo es, Daniel, preserva estas palabras porque estas palabras se van a ir entendiendo hasta el tiempo del fin. Esa es la idea. Y dice, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento. Lo que el ángel está diciendo es, muchos irán de acá para allá
con respecto a las profecías que se te está hablando. Y el conocimiento de estas profecías irá en aumento. O sea, la gente poco a poco, en el pasar de los años, irá conociendo y entendiendo más el contenido de esas profecías. Por ejemplo, una persona que vivió en los años 1800 no tendría el entendimiento de estas profecías que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la nación de Israel en los años 1800 no existía. La nación de Israel en el año 70 después de Cristo fue destruida y la nación de Israel fue dispersada por los romanos. Por lo tanto, desde el 70 en adelante, no había nación de Israel. Tú leías estas profecías y decías, bueno, está hablando de Israel, pero Israel ya no existe. Algunos comentaristas bíblicos, como se los leí en el estudio de Daniel capítulo 9, en la parte final, dejaron claro, para que estas profecías se cumplan, la nación de Israel tiene que volver a nacer. No hay otra explicación. Pero otras personas salieron con interpretaciones como que la iglesia es Israel. Y hoy en día hay muchos cristianos que interpretan las profecías de Israel como si fueran para la iglesia. ¿Por qué? Porque estas interpretaciones nacieron en un periodo donde Israel todavía no existía. Por lo tanto, el entendimiento que nosotros tenemos de la profecía bíblica hoy es mucho más completa, es más entendible que en años anteriores. Por eso, en el tiempo del fin, todo lo que estamos viendo hoy se irá entendiendo con más claridad. ¿Quién sabe si pasando los años, si es que el Señor no vuelve por nosotros, si no empieza ya este periodo de 7 años finales, nos vamos a ir dando cuenta que muchas de las cosas que yo interpreté acá no eran 100% correctas? Porque a la luz de los tiempos nos damos cuenta, no era tan así. La interpretación de este versículo con respecto a la guerra del anticristo con el rey del sur y todo eso se inclina más hacia esta dirección. Y va a haber un entendimiento más claro. Personalmente pienso que estamos muy cerca al periodo de la tribulación. Pero podrían pasar muchos años y podrían ir sucediendo cosas que nos van aclarando más la interpretación del texto. Por ejemplo, cuando ya las 10 naciones estén puestas en poder, va a quedar clarísimo quiénes son. ¿Y de dónde va a salir el anticristo, por ejemplo? Cuando ya aparezca en escena. ¿De qué nación? Y todo eso. O sea, van a haber cosas que se van a ir aclarando en el pasar de los años. Pero en el periodo de Daniel, estas cosas no estaban claras. Es más, todavía no se han levantado los siguientes reyes persas que vimos en el capítulo 11 en la parte primera. Entonces, este es un libro que se tiene que asegurar, se tiene que guardar, se tiene que preservar, pero que se va a ir entendiendo hasta el tiempo del fin. No en el tiempo de Daniel. Lo que nosotros hemos ido estudiando e interpretando, para Daniel era algo imposible de interpretar. Él no tenía ni idea de las cosas que iban a ir pasando. Él solamente tenía estas referencias bíblicas. La historia fue corroborando las profecías que están plasmadas en este libro. Y esa es la idea aquí. Ahora sí, entremos al versículo 5 y leamos hasta el versículo 7. Solo quiero decir algo. Hay personas que interpretan el versículo que hemos leído de que muchos irán de un lado a otro y la ciencia irá en aumento, como que muchos irán de un lado a otro es que la gente iba a poder viajar, que los viajes iban a ser más rápidos y que la gente se iba a estar transportando de una manera que en los tiempos de Daniel no ocurría. Hoy en día yo puedo tomar un avión e irme a una parte del mundo que en el tiempo de Daniel no podía. Y que también la ciencia irá en aumento, es que el conocimiento de la ciencia en general iba a ir aumentando, como está sucediendo en el día de hoy. Pero el contexto nos está hablando de la profecía de Daniel. Pero quiero contarles que hay personas que interpretan ese versículo así. Pero el contexto es muy importante. El contexto es de la profecía. Así que muchos irán de acá para allá es buscando esta interpretación, este conocimiento, este entendimiento de la profecía bíblica. Y el conocimiento y el entendimiento de ella, de la profecía, va a ir aumentando. Vamos a ir entendiendo mejor las cosas. Eso es importante aclarar. Ahora sí, leamos el versículo 7 y nos vamos al versículo 5 y nos vamos hasta el 7. Dice Daniel ahora: Yo, Daniel, me fijé y vi a otros 2 hombres que estaban en pie a la orilla del río, uno en un lado y el otro en el lado opuesto. Uno de ellos le dijo al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo se cumplirán todos estos portentos? Y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río levantó hacia el cielo las 2 manos
y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, dijo: pasarán un tiempo más 2 tiempos y la mitad de un tiempo, cuando la dispersión del poder del pueblo santo llega a su fin, todas estas cosas se cumplirán. Daniel estaba escuchando al ángel y de repente, como él se acerca al río, ve que hay un ángel que se va a dirigir a un personaje que está en el medio del río. Y dice que este ángel que le va a hablar al que está en medio del río está al frente de otro ángel que está cruzando el río. O sea, hay 2 ángeles y en el medio hay un personaje que está en el río, en el medio del río. Y un ángel le habla a este personaje, que es un hombre vestido de lino. Este hombre vestido de lino, pienso yo, que es Jesucristo, que es la aparición de Jesús, el hombre vestido de lino, del capítulo 10. Por eso les dije que el que toca a Daniel, eso fue cuando estudiamos el capítulo 10 hace muchas clases atrás, no era Jesús. El que toca a Daniel es un ángel. El que toca a Daniel es un ángel y el que está vestido de lino es Jesucristo, que ahora está en medio del río. Entonces este ángel le pregunta, no el que está hablando con Daniel, sino otro que está ahí. Le pregunta y le dice: ¿hasta cuándo va a suceder todas estas cosas? O sea, todo este tiempo de angustia, todo este tiempo de persecución a la nación de Israel, el hecho que vayan a resucitar más adelante aquellos que hayan creído en el Señor y aquellos que no, todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y el personaje que está en medio del río levanta las 2 manos y jura y deja claro que va a suceder esto por tiempos, un tiempo y medio tiempo. Es un lenguaje que simboliza los 3 años y medio finales. Cuando nosotros vemos los 3 años y medio finales, desde la abominación desoladora hasta la venida de Jesús, siempre suceden en este tipo de lenguaje. Tiempos, tiempo y medio tiempo, o si no también 1260 días, o si no también 42 meses. Esos son los 3 lenguajes que se usan para los 3 años y medio finales. Entonces, este personaje que pienso yo que es Jesús, le dice al ángel que le preguntó que este periodo final va a durar 3 años y medio. Y es lo que vemos consistentemente con las escrituras. El libro de Apocalipsis también deja claro, habla de los tiempos, tiempo y medio tiempo, 42 meses y 1260 días. Esas son las referencias para este periodo final de tiempo. Un dato interesante es que siempre que vemos a Jesús, muchas veces en la Biblia, siempre está como escoltado de 2 ángeles. No sé el significado de eso, pero siempre aparece escoltado de 2 ángeles. Por ejemplo, Jesús ahorita está en el medio del río. Hay un ángel en un lado del río y un ángel en el otro. 2, uno adelante y uno atrás. Cuando Jesús resucita y los discípulos entran a la tumba, también encuentran a los pies de la cama donde se echó a Jesús y en la cabecera un ángel en cada lado. Tú dices, aparecieron 2 ángeles. Cuando Jesús en el libro de los Hechos está ascendiendo al cielo y todos los discípulos se quedan mirándolo, aparecen 2 ángeles y le empiezan a contar lo que iba a suceder cuando Jesús vuelva. Iba a volver de la misma manera que él se fue. Cuando nosotros vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, con Abraham, por ejemplo, vemos que Jesús llega con Abraham a su tienda, junto también a 2 ángeles, que van a ser los 2 ángeles que van a ir a Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot. Entonces siempre vemos a Jesús rodeado o escoltado de 2 ángeles. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero me parece algo interesante contarles. Es algo que he ido notando mientras voy leyendo la Escritura y voy viendo, oye, Jesús siempre está como escoltado de 2 ángeles. Siempre se nos narra eso continuamente. Así que acá también veo eso y eso refuerza la idea de que es Jesús el que está hablando aquí. Ese es lo que pienso yo. Me podría equivocar. Pero este personaje, sea Jesús o no, está dejando claro que el tiempo final va a durar 3 años y medio. Y una de las cosas que les dije al principio del capítulo es que en este versículo, en estos versículos, se nos cuenta uno de los propósitos de la tribulación. Y lo dice el versículo 7 en la parte final. Dice, cuando la dispersión del poder del pueblo santo llega a su fin, todas estas cosas se cumplirán. Por eso les dije, uno de los propósitos de la tribulación es quebrantar a la nación de Israel. Es destruir el poder del pueblo santo. Es humillarlo para que se vuelvan a Dios y se dejen de poner su confianza en ellos mismos y en su propia justicia.
Una de las cosas que nosotros siempre vemos en la gente religiosa es que pone su fe, su confianza en su propia justicia, en sus propias obras. Como yo soy bueno, me voy a ir al cielo. Como yo soy alguien muy justo, alguien que ayuda mucho al prójimo, alguien que ayuda a mis vecinos, alguien que siempre soy respetuoso, soy bondadoso. Como yo soy así, yo me voy a ganar el cielo. Yo me lo estoy ganando con mi propia justicia. Pero la verdad es que, aunque reflejamos muchas cosas buenas en nuestra vida, somos pecadores y nos inclinamos mucho más para el mal que para el bien. Y aunque nos inclinamos más para el bien que para el mal, nadie va a quitar la culpa que tenemos por el mal que hemos hecho. Porque somos malos, porque somos pecadores. Por eso es que nunca nos vamos a poder salvar por nuestra propia justicia. Porque somos culpables. Necesitamos que alguien pague nuestra deuda. Y eso es Jesús. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús viene a pagar nuestra deuda en la cruz, para que nosotros nos salvemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Y al final nosotros no nos orgullezcamos en nuestra propia justicia, sino seamos orgullosos de la justicia que Jesús nos ha dado por medio de la fe. Eso es importante. Somos salvos por la justicia de Jesús, no por nuestra propia justicia. Nadie se va a poder salvar por sus propias obras. Si tú te crees bueno y que por eso te vas a ir al cielo, te estás engañando. Es una mentira de Satanás. Tú no te vas a poder salvar porque eres culpable. Necesitas que alguien pague por ti. Y por amor, Jesús lo hizo por ti. Eso es importante dejarlo bien claro. Y el pueblo de Israel va a ser quebrantado por eso, para que el pueblo se vuelva y confíe en la justicia que Dios otorga por medio de la fe en Jesús. ¿Ok? Eso son lo que Jesucristo, pienso yo, le está diciendo a Daniel. Van a ser 3 años y medio finales donde la voluntad y el poder del pueblo de Israel va a ser quebrantado. ¿Por quién? Por el anticristo. Eso es lo que va a suceder en el tiempo final. Versículo 8 al 10. Daniel dice: yo pude oír esto, pero no lo entendí. Así que dije: mi señor, ¿qué fin tendrá todo esto? Él respondió: vamos, Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad, y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Daniel, como les dije, no entiende lo que se le está diciendo. Daniel le sale un signo de interrogación en la cabeza y no le entiende y le pregunta nuevamente a este hombre y le dice: ¿cuál será el fin de todo esto? No entendí, explícamelo por favor, acláramelo con otras palabras. Y Jesús le dice: Daniel, anda. O sea, Daniel, ya deja de insistir en esto. Daniel, retírate de este pensamiento de enfocarte en esta interpretación, porque esto está sellado para el tiempo del fin. Esto es algo que tú no vas a poder entender, Daniel. Y me encanta eso porque lo que nos muestra este pasaje es un principio importante. El entendimiento de la profecía bíblica va a ir en aumento. Muchas personas que critican a aquellos que podemos interpretar un pasaje de manera diferente a lo que la iglesia interpretó durante muchísimos años, estos personajes van a decir lo siguiente: ustedes están interpretando la Biblia de una manera en que la iglesia primitiva y los cristianos primitivos no lo hicieron. Por lo tanto, ustedes están mal. Pero en lo que concierne a la profecía bíblica, algo que vemos en este pasaje es que el conocimiento y el entendimiento de la profecía va a ir en aumento. O sea, nosotros no deberíamos ver las cosas con respecto a la profecía bíblica igual que nuestros antepasados, porque ellos no tuvieron la luz de los tiempos que nosotros tenemos. Y es más, yo podría decir que hasta la luz del Espíritu, porque el Espíritu capaz también va a ir revelando, dando entendimiento a su iglesia de profecías bíblicas que antes no los dio porque no eran el tiempo de ellos. Así que este es un principio importante que entendamos. No significa que porque alguien en los años 1800 interpretó un pasaje futurístico del futuro para nosotros, de una manera, nosotros lo tenemos que interpretar igual. Porque nosotros vivimos en un tiempo diferente y tenemos más luz de las cosas que ellos. Eso es un principio para la profecía bíblica, por si acaso. No lo estoy hablando para otras áreas de estudio y de enseñanza bíblicas. Lo estoy hablando solamente para la profecía y para la profecía futura, para la profecía que aún no se ha cumplido. Eso es importante. Entonces acá vemos un principio que lo dejo claro. El entendimiento de la profecía va a ir aumentando.
El libro de Apocalipsis se viene entendiendo cada vez mejor al pasar los años. Y esto es lo que Jesús le dice a Daniel. Daniel, deja de insistir. Daniel, retírate de este pensamiento, porque ese tiempo que se está narrando es para el tiempo del fin. Tú no lo vas a poder entender, Daniel. Y lo que le dice es en el versículo 10, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán con impiedad, y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Me encanta porque acá Dios está mostrando un lenguaje y una imagen de lo que Él hace con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Isaías y Zacarías, que son profetas, narran la condición del hombre como vestido con trapos de inmundicia. Por ejemplo, Isaías dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y cuando dice eso es como si nosotros estuviéramos vestidos con una ropa manchada con menstruación femenina. Como si nuestra ropa estuviera manchada de menstruación. Así son nuestras obras de justicia. O sea, si tú quieres salvarte por tus obras, así las ve Dios. Como trapos de inmundicia, como ropa manchada con menstruación. Contaminada, sucia, inmunda. Zacarías lo narra de una manera diferente, como ropas manchadas con excremento humano. Como ropas manchadas con excremento, con caca. De esa manera lo narra Zacarías. En Zacarías 3, si no me equivoco. Entonces, lo que Jesús está mostrándole acá a Daniel es, cuando tú pones tu confianza en mí, esa ropa sucia que tú tienes, esa ropa repugnante que tú tienes, yo la cambio. Yo la limpio, yo la emblanquezco, yo la purifico y te hago una persona completamente nueva delante de mí. Te doy mi justicia, te visto con mi justicia. Vas a ser visto por mí tan justo como yo. O sea, te voy a dar mi propia justicia. Nadie puede ser más justo que tú, no en la práctica, sino la justicia que te otorga Jesús por medio de la fe. Yo personalmente, que he puesto mi fe en Jesús, ahorita tengo la justicia de Dios. O sea, Dios me ve como el ser más justo del universo. Me ve tan justo como Él. Imagínate eso. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Nos limpia, nos emblanquece, nos purifica. Pero dice, por el contrario, los impíos procederán con impiedad y ninguno de ellos entenderá esto. Pero los entendidos sí lo entenderán. Aquellos que hayan puesto su fe en mí y estudien y escudriñen las Escrituras, todo lo que está sucediendo en este tiempo que yo te estoy narrando, lo van a ir entendiendo, lo van a comprender. Pero aquellos que no me busquen, no van a entender nada. Para ellos va a ser algo sorpresivo. Y si ustedes se ponen a pensar, ustedes que están viendo y me están acompañando en este tiempo de enseñanza durante todos estos capítulos, se tienen que poner a pensar que lo que estamos estudiando, capaz para ustedes es algo nuevo, es algo que nunca ustedes habían oído y que recién lo están oyendo. Imagínense cuando suceda lo de las 10 naciones. Muchas personas, yo digo la mayoría, no va a entender qué está pasando, van a pensar, bueno, es un evento histórico, ha habido una alianza como la Unión Europea de 10 naciones, y van a ser muy pocos los que van a decir, lo que Daniel profetizó se está cumpliendo aquí. Estamos en el tiempo del fin. Estas son las 10 naciones de las cuales nacerá el anticristo y derrotará a 3 de ellos. Son cosas que solamente los entendidos van a comprender. Pero la gente que no ha creído en el Señor, la gente que no le interesa nada de lo que Dios tiene para decir, no van a saber nada de esto. Para ellos va a ser un evento histórico normal, no van a saber que el Señor ya viene. Y van a seguir en sus cosas. Y el día que el Señor derrame su ira, los va a agarrar, pero desprevenidos. Y por eso Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice que cuando el mundo diga paz y seguridad, de repente, en un momento u otro, les vendrá destrucción, como los dolores de parto, como aquellos dolores de parto que habló Jeremías en el capítulo que leímos. O la gente va a estar con una cara pálida, llena de dolor, y los va a agarrar desprevenidos, porque ellos no buscaron a Dios, no fueron entendidos, no fueron sabios, no fueron aquellos que buscaron conocer al Señor. Si ustedes se ponen a pensar, muchas de las personas que ustedes conocen, que los rodean ustedes, no conocen nada de esto. Es algo que los va a agarrar por sorpresa. Por eso nuestra tarea es compartir de Jesús. Nuestra tarea es anunciar a otros las maravillas de nuestro Señor. Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido.
real sacerdocio, nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Estamos aquí para anunciar sus virtudes. Así que tu tarea, mi tarea, es anunciar las virtudes de nuestro Dios. Su salvación, su amor, su poder, su conocimiento, su profecía, su palabra. ¡Wow! Hay un montón de cosas que podemos anunciar del Señor. Y es nuestra tarea hacerlo. Porque cuando llegue el día, muchas personas no sabrán. Y nosotros estamos aquí, mientras tanto, para dar a conocer esas virtudes y ese poder y el plan de los tiempos que Dios tiene para la humanidad. Para que cuando eso suceda, si es una persona que no quiso creer en el Señor, por más que nosotros le compartimos, lo instruimos, lo invitamos a la iglesia, estudiamos con él la Biblia, para que, aunque sea en ese tiempo, esa persona pueda darse cuenta, todo lo que me dijo Horacio está sucediendo. Perdón, Señor. Quiero poner mi confianza en ti. Discúlpame por haber sido tan terco, tan duro de corazón. Obviamente esa persona va a pasar la eternidad con Dios, pero va a pasar por una situación tan dura por 7 años, si es que sigue vivo los 7 años, que podría haberse evitado si había puesto su confianza en el Señor antes. Y solamente estoy hablando de los beneficios por no estar en la tribulación, pero tener una vida de gozo aquí en la tierra, ese gozo que Dios me ha dado, esa paz. Sí, hay veces en las que mi fe flaquea por situaciones que Dios está permitiendo en mi vida que me guían a confiar en Él. Y obviamente lo que preferimos nosotros es tener todo fácil y no poner nuestra fe en práctica. Pero ese gozo que tengo yo, gracias a Jesús, no me lo puede dar nadie. Y esa esperanza que Dios me ha dado tampoco nadie me la puede dar. Y la eternidad que voy a pasar con Él, nadie me la puede dar también. Así que no hay nada mejor que poner mi fe en Jesús y compartirla con otros. Y decirle a otros, este gozo que tengo no es por mí. Esta paz que tengo no es por mí, es por el Señor. Es porque Él ha hecho esto. Y también lo ha hecho por ti. Pero tú tienes que aceptar ese regalo. Yo no te puedo obligar, es una decisión personal. Así que estamos llamados a anunciar las virtudes del Señor. Y compartirla, para que sean entendidos también. Y ese día no los agarre como de sorpresa. Eso es lo que Jesús le está contando a Daniel. Acá vemos el capítulo. Versículo 11 al 13, y con eso terminamos el libro. Jesús le dice lo siguiente. Desde el momento en que sea suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde a recibir. Y acá podría decir lo siguiente. Horacio no entendió. Y Horacio le quiso preguntar al Señor, Señor, explícamelo mejor, porque no lo entiendo. Y el Señor me dijo, Horacio, déjalo que eso es para el tiempo del fin. Porque estos versículos son dificilísimos de interpretar. O sea, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir acá? No se nos dice. Solo nos da días. Por ejemplo, hemos hablado de 1260 días, que son los 3 años y medio finales hasta la segunda venida de Jesús. Hago este calendario. El anticristo se mete en el templo y establece la abominación desoladora. Pasan 1260 días, vuelve Jesús. Pero ahora acá dice 1290 días, o sea, 30 días después. Y dice, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. ¿Qué sucede en esas fechas? No se nos dice. Algunas personas dicen de que los primeros 30 días son un tiempo en el que Jesús va a juzgar a las naciones. Jesús vuelve y va a juzgar a las naciones. Y juzgar a las naciones toma un tiempo. ¿Cuál es ese juicio de las naciones? Lo vemos en Mateo 25, en los versículos finales. Jesús juzgando a las naciones y separando a las ovejas de los cabritos. Algunas personas lo interpretan así, se los estoy contando. Esos son los primeros 30 días. Y los 1335 días son el establecimiento del templo del milenio. Se va a volver a construir el templo y se va a establecer nuevamente los sacrificios y van a haber muchas cosas que van a suceder en el milenio. Todo lo que va a suceder en el templo del milenio está narrado en Ezequiel, capítulo 40 en adelante. Si ustedes quieren leer, son un montón de detalles y pueden buscarlo también por internet, el modelo del templo del milenio, en YouTube. Entonces, eso es lo que muchos interpretan
entre los 1290 días y los 1335. Esa es la interpretación que muchos dan. Podría ser así, podría no ser así. Yo personalmente no lo sé. No sé qué va a suceder en esos días. Se irá entendiendo en el futuro o no lo entenderemos hasta que suceda. Pero esas son las fechas que Jesús narra. 1290 días, 30 días después de su segunda venida, y luego 1335 días después de la abominación desoladora. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Hay diferentes interpretaciones. La más famosa, dentro de los que creemos en el rapto, en el milenio, en la tribulación de 7 años, es que va a juzgar a las naciones en los primeros 30 días y luego se va a establecer el templo, se va a reconstruir y se va a inaugurar hasta los 1335 días y se va a desarrollar todo lo que sucede en los 1000 años de reinado de Jesús. Así lo interpretan muchos. Y en el versículo 13, Jesús termina diciéndole: pero tú, sigue hasta el fin. Daniel, tú enfócate en mi caminar, enfócate en seguir fielmente tu camino, enfócate en andar en mis caminos hasta el fin, hasta que mueras, Daniel, porque el cumplimiento de esto tú no lo vas a ver, Daniel. Tú no vas a poder interpretarlo, tú no vas a poder entenderlo, esto está sellado hasta el tiempo del fin. Pero tú enfócate en mí y sigue hasta adelante hasta que tú mueras. Va a llegar tu fin, Daniel, y tú tienes que estar firme. Sigue firme hasta el final. Una de las cosas que nosotros lamentablemente vemos en el mundo que sigue al Señor es que muchas personas empiezan bien y acaban mal. Es una característica de los reyes de Israel en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Empiezan bien y acaban mal. Daniel tiene que enfocarse en empezar bien y en acabar bien. Tú y yo tenemos que enfocarnos en empezar bien y en acabar bien. Estar firmes hasta el final. Porque la tendencia es estar firmes y lamentablemente acabar mal. Acabar alejados del Señor, acabar en una situación horrible que no debería suceder así. Pero somos débiles, necesitamos depender del Señor día tras día. Por eso enfócate en el Señor, enfócate en Él y camina hacia Él todos los días. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Mantén tu mirada fija en el Señor y sigue esa carrera que estás corriendo, valga la redundancia, hasta el fin. Tú, Daniel, sigue hasta el fin. Enfócate en mí. No te enfoques en interpretar esta profecía que tú no la vas a poder entender. Cuando llegue el fin del tiempo, Daniel, reposarás, vas a morir, y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. Daniel, tú vas a fallecer, pero en el tiempo del fin tú vas a ser levantado, tú vas a resucitar y vas a ser recompensado por haber puesto tu confianza en mí y haberme servido todos estos años. Recordemos que Daniel es una persona adulta. Qué bonito es escuchar esto para Daniel, pero qué bonito es también saber que esto es algo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Tú, Horacio, tú la persona que me estás viendo, sigue hasta el fin. Cuando llegue el tiempo del fin, reposarás. Vamos a morir, a menos que Jesús venga antes y nos lleve en el rapto. Pero si no es así, reposarás, pero luego te levantarás y serás recompensado, recibirás lo que te corresponde recibir, como dice este versículo. Eso es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una esperanza. La esperanza es que Jesús va a volver por nosotros y vamos a reinar con Él por la eternidad. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva. Jesús está vivo, Jesús resucitó. No es una leyenda, es una realidad. Jesús es real, está vivo, está en el trono y va a volver. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar cuando Él vuelva? ¿De qué manera nos va a encontrar? Si Jesús viniera hoy, ¿cómo te encuentra a ti? ¿Le has puesto tu confianza en Él o no? Y si sí la has puesto, ¿cómo estás? ¿Estás enfocado en Él o estás desenfocado en otras cosas? El mundo de hoy es tan complicado en el sentido de que tiene tantas distracciones que a veces, yo diría, siempre es una lucha enfocarnos en el Señor. Pero tenemos que estar enfocados en Él hasta el tiempo del fin, porque reposaremos, pero nos levantaremos para recibir la recompensa que el Señor nos va a dar. Recompensa que no merecemos, porque la salvación es un regalo de Dios que no merecemos. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Nosotros ni lo buscábamos, y Él decidió por amor venir y morir por nosotros. Y nos va a recompensar por eso. Imagínense eso. Esa es una de las virtudes
que puedo declarar hoy día delante de ustedes de Dios. Ese es el amor de Dios, esas son las bendiciones de Dios, esas son sus virtudes. Y yo te animo a que tú las abraces y que tú las compartas también. El Señor, el soberano de los tiempos, el que saca y pone reyes, el que tiene planeado todo, ha decidido que a los que hayan puesto su confianza en Él, los va a levantar en el tiempo del fin y los va a recompensar. ¿Eres tú de ellos? Pon tu confianza en el Señor hoy, porque tú vas a ser recompensado. Y eso es lo que Jesús le dice a Daniel. Mantente firme, porque vas a recibir tu recompensa en el tiempo del fin, Daniel. Y eso nos dice a cada uno de nosotros. Y así acabamos este libro. Un libro que tiene muy buenas historias en los primeros capítulos, un libro que tiene profecías difíciles de interpretar, un capítulo un poco tedioso, el capítulo 11, pero un libro que nos recuerda la soberanía de Dios y que nos recuerda que vamos a ser recompensados. Este capítulo me encanta porque nos muestra esas recompensas que Dios tiene para nosotros. Y espero que podamos ser aquellos que resplandecen por la eternidad. Ese es mi deseo para ti y también para mí. Mantenernos firmes hasta el final y ser recompensados de parte de nuestro Dios. Qué bonito es saber de que nuestro Señor mismo, el creador del universo, te va a recompensar a ti. Qué bonito es esperar ese día. Esa es la esperanza que tenemos. Así que te animo a tenerla tú también. Si esta enseñanza ha sido de edificación, si todo este estudio de Daniel te ha animado, te ha instruido, te ha exhortado, te animo por favor a seguir orando para el siguiente estudio, te animo por favor a compartir este mensaje, te animo a darle like, a comentarlo, que eso me ayuda bastante, y esperar el siguiente estudio, que les adelanto que va a ser el libro de Mateo. Vamos a estudiar por un tiempo el libro de Mateo y luego, Dios mediante, vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Que Dios los bendiga.